como ya yo soy un entusiasta de los productores y como todos mis galanteos los gasté hacia los productores con Marta Velasco, pero te tengo reservada una flor. Hay un documental que se lo he comentado al director del festival que se llama Cuestión de ritmo. Es un documental sobre los grandes bateristas de todos los grupos, de Santana, de todos. En ese documental yo aprendí muchas cosas, no soy melómano. Una de ellas es que hay grandes bateristas mujeres, pero de grupos fuertísimos. Y entonces allí había dos frases esenciales. Un baterista decía, si falla el enchufe de la guitarra, mal. Si falla la batería, no hay concierto. Porque la batería es esencial para llevar el ritmo. Y una de las chavalas, la baterista, decía, he conocido a tíos que tocan la guitarra para llegar, pero nadie toca la batería para ser una estrella. Toca la batería porque le gusta la música. Y entonces yo creo que los productores son como los bateristas. Están en segundo plano, pero sin ellos no hay concierto. Me encanta la analogía. Es que te la voy a copiar. Entonces, no necesita presentación, pero Mariló es presidenta, ¿no?, de la Asociación Estatal de Productores de Cine. Yo creo que ya no estás en la junta directiva de la Academia, ¿no? Ha habido elecciones hace poco y cambió la junta directiva. Es productora de Goldfinger como socia de Santiago Segura y en Amiguetes, no sé si así es claro. Sigo llevando la parte directiva de Silencio de Amiguetes. Y también dedicas parte de tu tiempo, que no sé cómo te sobra, a la docencia o a impartir algunos cursos y cosas por el estilo. Entonces tú te diplomas en empresariales en la Universidad Complutense. ¿Y qué idea tenías cuando acabas la carrera? Es de, yo voy a estar en una farmacéutica y verás cómo va a chutar esa empresa. Pues la verdad es que no. La verdad es que fue en la propia universidad, en reprografía, que probablemente la gente joven no tenga ni idea de lo que es, pero era ese lugar donde íbamos a copiar los apuntes del que tenía buena letra en clase, que yo era de las que faltaba, y entonces bueno, siempre había uno que nunca faltaba, y lo cogía todo muy bien y que tenía muy buena letra, y entonces iba a la reprografía, íbamos a hacer copias todos. Yo le tengo que dar las gracias a Ana López, no sé quién es, pero yo saco la carrera por ella. Y entonces hay un cartel que ponía, si te gusta el cine y te gusta la contabilidad, mata tu currículum. Y lo gané. O sea, no, igual que mis amigos querían trabajar en Andersen Consulting o querían en Price, no, yo estaba pensando más en una pyme siempre y en ser empresaria. Y entonces es cuando te contestaron de María Phil. María Phil. Y fíjate tú, que yo lo estaba leyendo ayer, digo, parecía premonitorio en la carrera de Marilu, porque resulta que te topas con Herbat, que es uno de los primeros taquillazos gordos que hay en España. Y entonces desde el inicio de tu carrera parece que alguien te tocó en la frente, y a partir de ahora, y tú le cogiste gusto, claro. Sí. La verdad es que fue así. Bueno, primero hicimos la película, mi primera película realmente fue Black Island, Isla Negra de Cecilia Bartolomé, que era de María Phil. Lejos de África. Lejos de África. Y la siguiente fue Herba, que claro, yo pensé que lo normal en el cine era hacer esos taquillazos, y yo a partir de ahí ya me orienté y pensé, creo mucho en la ley del pensamiento, y yo pensé todo taquillazos. Sí, Lejos de África, que a mí me gusta mucho esa película, porque es una de las pocas películas en las que el cine español echa la mirada hacia lo que fue Guinea y hacia África. Cecilia Bartolomé es una cineasta muy recuperada en estos momentos, y hay que anotar que solamente ha hecho 2 largometrajes, y el segundo era el de Lejos de África. Efectivamente, o sea que yo ya entré en el cine dirigiendo y produciendo una mujer. Sí, efectivamente. ¿Eres supersticiosa? No. Yo una vez hice un reportaje sobre toros, y me acuerdo que entrevisté a una ganadera y me dijo, no, yo no soy supersticiosa, pero como yo no puedo saber cómo va a salir el toro, yo puedo saber la casta, pero nada más. Cuando voy a un sitio donde he triunfado, me visto igual, me siento en el mismo sitio, a ver si lo que yo puedo reproducir se refleja en el ruedo. Y no juegas a la lotería, no apuestas. Pues la verdad que no, la lotería, mi abuela decía, no hay mejor lotería que el ahorro día a día, y se me quedó bastante grabado. Pero lo de productor no tiene poquito de apostar. De apostar siempre, pero construyendo desde donde tú crees que vas a llegar a buen término, no
jugarse a la nada más absoluta. Y entonces llega Baufinger y hace el año 20, justo cuando acaba el confinamiento, enfrentándose incluso a la distribuidora que tenía multinacional, y hay que estrenar, hay que cebar la bomba, hay que dar ejemplo. Pues esto fue así. Es más, llegamos a pensar, claro, y le dices, y suena todo como muy raro, ¿no? Pero llegábamos a pensar y a verbalizar, si nosotros, que tenemos una marca que tenemos la suerte de que el año anterior lo ha petado y ha sido... Era Padrino y más que uno. Era Padre No hay más que uno. Padre No hay más que uno. En el año 2019 había competido contra Rey León, había competido contra mascotas y había estado en las grandes ligas y había sido pues una de las más taquilleras de todo el año. Entonces llegamos al año 2020 y nos encontramos que todos los estudios dicen, mira, nosotros contra la competencia sabemos trabajar, lo demostramos, pero no sabemos ir contra la incertidumbre. Entonces cogieron, replegaron alas todos y decidieron que todos sus estrenos se iban para cuando pasara la pandemia. Y cuando pasaba la pandemia, pues nadie sabía, ¿no? Y nosotros teníamos una marca española en la que éramos productores y yo me empeñé. Bueno, es que me empeñé tanto que es que yo creo que escribí hasta la Casa Real. Yo diciendo, es que tienen que ir los reyes al cine para dar ejemplo de que los cines son lugares seguros. Y yo creo que mi iluminación fue porque me fui a rodar una película en la que yo era coproductora, La Casa del Caracol, a Málaga. Sí. Y cuando llegué a Málaga, me hizo muchísima gracia, porque yo salí de Madrid con la maleta, con mis hijos, con la profesora que me llevaba para mis hijos, con un salvoconducto. La policía me paró allí, yo con las maletas, dije voy a trabajar. Llegué a Málaga, estaba la policía, salí directamente de la estación de trenes y me dijeron, ¿te llevamos a cenar? Y yo, ¿cómo que a cenar? Está todo cerrado. Y no, aquí no está cerrado. Y entonces yo fui a un chiringuito y yo decía, pero aquí no habéis... No, aquí no hemos cerrado esto. Aquí llevamos en fase 7 no sé cuánto tiempo. Fase 7, o sea, yo de repente vi que en Málaga había vida, la gente iba a las playas y yo decía, claro, es que la gente tiene ganas de salir. O sea, si la gente no es porque no se le deja. Entonces, esa fue mi batalla. Yo decía, tenemos una marca que el año pasado es como si fuera una gran marca y si nosotros no conseguimos que la gente vaya al cine por nuestra película, que el año pasado había tenido más de 2,5 millones de espectadores, no lo va a conseguir nadie. Y creíamos que los cines realmente se podían convertir en fruterías. O sea, que realmente lo estaban pasando mal porque estaban cerrados y aunque estaban reestrenando cosas, pues la gente no terminaba de ir. A todos fue un poco responsabilidad, la verdad. Y barristeis aquí ya. Y barrimos y luego me hizo mucha gracia porque la gente te decía, es que teníais un hueco. Digo, claro, había un hueco porque nadie quería irse a estrenar, ¿entiendes? Porque había otras películas que se habían quedado y habían decidido ir directamente a la plataforma. Y yo no sé si desde fuera, ya no llenabais en los rollos internos, cambiasteis de distribuidor. No, lo que pasa es que es verdad que bueno, pues la distribuidora en ese momento, pues bueno, ellos vienen con una política marcada desde Los Ángeles y bueno, no estaban muy de acuerdo con que nos la jugáramos a la incertidumbre, porque es verdad que podía haber pasado, que estábamos el viernes y el sábado cerrarán en Madrid o cerrarán en Cataluña y de hecho pasó que hubo 2 comunidades autónomas que las cerraron ese fin de semana. Fue de riesgo. Y siendo de riesgo, pues lo que tiene el productor independiente es que puede tomar sus propias decisiones, cosa que no pueden hacer los directivos de empresas que no dependen de ellos. Entonces, claro, esa decisión pues realmente la tomó el productor independiente, en este caso yo. Has citado que llegaste, que aterrizaste con tus hijos, con la profesora. Esto puede que te guste. Me recordaba yo cuando estaba preparándome la entrevista, digo, a mí esto me suena a Meryl Streep. Yo siempre he admirado mucho a Meryl Streep porque nunca, ha sabido perfectamente compaginar su vida privada con su vida pública. Cuando estaba empezando, ella salía con Joe Casole, el Fredo del Padrino. Él se puso muy malito con cáncer. La película del cazador la hicieron porque ella se empeñó y porque Robert De Niro dijo, yo mi sueldo lo pongo para que le aseguraran. Y ella paró todas sus actividades y se tiró varios meses hasta que él falleció a su pie. Luego ha ido compaginando su carrera con sus hijos. ¿Cómo se hace?
Bueno, pues te hace no teniendo vida. No, es verdad que para mí mi vida sí que es mi familia. Y cuando digo mi familia es mis hijos, es mi pareja, es mi madre, porque mi padre falleció, son mis hermanos y yo todos los fines de semana estoy con la familia. Y es así, es verdad que de lunes a viernes lo dedico al trabajo, pero yo mis fines de semana y mis tiempos de asueto son para la familia. La infiltrada, yo ya he dado unos datos, pero como esto va como una bala, puede que se me haya quedado antiguos. 1 millón de espectadores, 6 millones de euros. Así estamos, un poquito más de al millón de espectadores, pero sí, ahí estamos. Hoy hemos vuelto a ser tercera opción más vista, o sea, estamos ahí todo el rato compitiendo en la primera liga, vamos, en el top 5, top 4, top 3, a pesar de que hay nuevos estrenos, claro. Hubo una época en que había 2 o 3 personas de cine español que cuando estrenaban disparaban en la taquilla. El año que había estrenado de ellos había buenas cifras, el año que no, estáis por encima de alguno de estos nombres. Bueno, es que la taquilla no es lo que era antes. Entonces, sí que tengo que decir que a día de hoy sí que estamos empujando en la taquilla. Esto es así. ¿Lo habéis celebrado? ¿Con champán? ¿Cómo se celebra? Pues mira, lo hemos celebrado ayer con mis socios coproductores comiendo un cocido madrileño que para mí es como, me dice, pero un cocido de verdad, es que para mí el cocido es lo más eso y no huevos fritos, o sea, es que no necesito más. 3 huecos a 2 huecos, ¿cómo lo tomas? No, lo tomé en un sitio que solemos ir, que está en la calle General Pardiñas 21. O sea, seguro que alguien que... Es que no sé decir. ¿Te pones el babero? ¿Es lo que te pones Sí, el babero? sí, te ponen el babero y todo, porque yo repito y repito y repito y repito de la sopa. Hay una cosa que no acabo de comprender cuando te hacen entrevistas. Yo ayer estaba investigando en plan detective y siempre son, no voy a decir aburridas, pero siempre te preguntan por números, nunca te preguntan por cosas de tipo creativo. ¿Qué parte de creatividad tiene el productor y qué parte tiene de números, créditos, técnica? Pues hombre, depende todo del director que tengas, pero indudablemente el productor claro que tiene una parte creativa, porque cuando tú tienes un guión y lo presupuestas o tienes los números porque te lo han presupuestado y tú dices, vale, venga, ahora chicos, vamos a hablar de la realidad. Y la realidad es que este guión no entra en los números. Entonces, a partir de ahí tenemos que construir y quitar y poner. Entonces, ahí muchas veces entra la parte del productor, ¿no? De esta secuencia de la que estás enamoradísimo, realmente si la quitas no pasa absolutamente nada. Y es la negociación que tienes con el equipo. Y mucho antes de todo esto está elegir al talento. Yo cuando doy clases me preguntan, ¿qué es el productor? Y yo digo, el talento que genera talento, porque al final tú, para poder hacer una película, tienes que decidir, cuando es una película de productor, que nace del productor, tienes que decidir quién te la va a guionizar, tienes que decidir quién te la va a dirigir, y ahí ya estás dándole toda la creatividad a la película. No es lo mismo que elijamos a Nacha Echevarría para dirigir una película que elijamos a Alberto Rodríguez para hacer 2 películas totalmente distintas. Y esa decisión la tiene el productor. Bueno, habría que aclarar, no sé, que las personas que no estén familiarizadas, en el Hollywood clásico, cuando estaba el sistema de estudios, el productor tenía una labor, entre comillas, más creativa en el sentido de que la parte económica reposaba en el mecanismo del estudio. Estaba más atrapado porque dependía, como estaba la gente a sueldo, pues dependía de que en los repartos los directores los iban distribuyendo con su personal en nómina, aunque a veces hacían intercambios. Cuando se desaparece el sistema de estudios, el productor, como dices, se hace independiente y gana libertad, pero tiene que buscar la parte económica, que ya la tenía solucionada. Claro, pero al final no estamos en el punto de que los estudios tengan en nómina a sus artistas y a sus directores, guionistas y demás, pero sí estamos en la parte de que al final los que compran las películas, donde financiamos, pues son 5. Entonces, esos 5 también tienen sus preferencias. ¿Dónde está el reto muchas veces? En que la historia sea capaz de ser tan buena que te den la libertad para elegir al talento. Si no, muchas veces lo que tienes que hacer es ir con el talento, pues tengo a este actor de protagonista y tengo a este director para que te la compre. Entonces, en el fondo, nunca eres tan independiente porque
A mí lo que me parece un poco triste es que siempre tengan que trabajar los mismos, siempre tengan que trabajar los mismos actores, siempre tengan que trabajar los mismos directores, porque tenemos muchísimo talento emergente. Entonces, ese talento emergente que le tiene que dar salida al productor independiente muchas veces es muy difícil a la hora de financiarlo. Pero esto de productor independiente debe ser muy difícil de saber qué es, porque parece que los legisladores no lo tienen muy claro. La ley de comunicación no lo tenía muy claro, ahora está pendiente de la ley del cine, que es un productor independiente. Bueno, yo creo que lo que le tienen muy claro primero que es un productor, como tú bien has dicho, ¿no? Porque yo cuando tengo que definir a un productor y hablo con un exhibidor, digo, mira, si la película ha ido bien es del director o es de que el distribuidor ha elegido muy bien la fecha y lo ha hecho fenomenal. Si la película va mal, probablemente sea del productor. Si tú hablas con... Normalmente cuando es un éxito nunca es del productor, siempre es del director o de... Entonces yo creo que tenemos ahí un pequeño problemita a la hora de entender que es un productor, que realmente, como tú bien has dicho, es esa persona que tú puedes tener el carro lleno de gente, pero alguien tiene que empujar. Y si no empujas, eso no se mueve. Entonces son los que generan los proyectos. ¿Y quién es el productor independiente? Pues indudablemente en la ley de comunicación audiovisual hay una serie de obligaciones que hacen que determinadas empresas en función de cómo se defina el productor independiente, pues les afecta de una manera u otra. Entonces, no pasemos a que no sabemos lo que es el independentismo. Claro que sabemos lo que es alguien independiente. Alguien independiente es el que puede tomar sus propias decisiones sin tener que pedir a los consejeros o a los socios permiso. Sí sabemos quién es alguien independiente, lo que pasa que hay muchos intereses para que no queramos nombrar a los que por su nombre en las leyes. Hay malicia. Hay mucha malicia, hay mucha malicia. ¿Tú le considerarías independiente a una empresa que su toma de decisiones puede estar en China? Pues no, ¿no? Por Italia. O en Italia, o en Francia. Porque ya si entramos en Europa ya entramos en que somos europeos, ¿no? También pasa eso, ¿no? Que entonces a la hora de definirnos, a mí me lo decían pues gente que le afecta la definición de productor independiente que estamos promoviendo en la ley del cine, que me decían, nos perjudica a nosotros versus a otros productores que están participados por empresas de comunicación europea, ¿sabes? O sea, como que hay una distinción entre si dependes de España o dependes de Europa, y tampoco debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la batalla del productor independiente, yo creo que ahora sí que en la ley del cine nos estamos poniendo todos bastante de acuerdo, pues para que sea una productora pues que su facturación tenga cierta independencia y no dependa más del 80% de un grupo de comunicación, o bueno, pues que dentro de los socios pues que haya cierta independencia y no dependa pues de un grupo de comunicación. Yo creo que nos estamos poniendo bastante de acuerdo en que la ley del cine se nos va, la ley la definición que promovemos desde la Asociación Estatal de Cine, desde PROA, desde PIAF, desde MAPA, desde Profil y desde DIBUS, que yo creo que va a salir. Yo noto mucho eso que decías antes de que el productor, la figura del productor como la persona que... Yo hace unos años cuando escribía algunos libros, iba a la fisioterapeuta y decía, muy contento, ya voy por la página tal y ya casi me faltan pocas porque tengo que... pero es que sabes el número de páginas que vas a escribir. Digo, hombre, claro, tú cuando pones un disco tiene 3 minutos, puedes no saberlo, pero hay que saberlo. Y yo no tomo mucho eso en falta, que el productor, que es la persona que tiene también que cortar y que no haya estas películas en las que ves que sobra metraje. Pero ¿qué ocurre cuando el director también es productor? ¿Cómo juega aquí Santiago Segura en las películas que sean con Santiago Segura? ¿Hay quien se impone? Pues mira, la verdad que Santiago y yo lo tenemos como muy bien definido también para bien de la película, ¿no? Es decir, él cuando se mete en la figura de director escucha y evidentemente hay veces que se impone su criterio por encima del mío y hay veces que se impone el mío por encima del suyo, pero todo desde poner encima de la mesa todo lo que hay. Es decir, pues bueno, en esta secuencia que tú estás poniendo y que es muy graciosa, se nos va X dinero que no tenemos y tenemos que recortar. Y entonces él a lo mejor dice, vale, fenomenal, Marilu, pero esta secuencia es imprescindible dentro de la narrativa, entonces déjame darle una vuelta y vamos a ver otras secuencias que a lo mejor sí que son prescindibles. Es decir, lo llevamos muy bien
porque la verdad es que él respeta mucho mi trabajo en el sentido de poder meter las películas en números, él lo entiende perfectamente y no me pasa con otros directores, ¿no? Que con otros directores es que muchas veces tú dices, vale, tú me estás pidiendo 1000 figurantes, pero ¿qué plano vas a hacer? Porque si los 1000 figurantes no se van a ver a mí, no hay cosa que más rabia me da que se gaste el dinero en elementos que no se van a ver. Que, por ejemplo, tú vas a un plano corto y detrás quieras tener 1000 figurantes. ¿Para qué? Si el plano va a ser corto. Claro, esto les obliga a los directores a hacer los deberes. Antes lo hacía. Y ahora, como vamos con digital, parece que las cosas no cuestan. Pero sí que cuestan. O sea, tirar material cuesta. Cuesta tiempo de rodaje, cuesta en elementos que luego no se van a utilizar. Y yo creo que ese es el buen diálogo que tiene que haber entre el director y el productor. Y es un diálogo creativo. Un inciso, esto lo vi muy claramente gracias al director de este festival en el Día Mundial de la Animación, cuando me enteré que el montaje de la película de animación se hace antes. Es el principio porque no puede permitirse descartar montones de dibujos o montones de muñecos hechos para stop motion y entonces trabajan de esa manera. Y ahora vamos a resolver el enigma porque hasta ahora no hemos dicho qué película había ganado los 6 millones de euros. La infiltras. 2017. Una charla, alguien te cuenta, oye, esto parece interesante. El productor está todo el rato, me imagino, con las antenas puestas. ¿Y cuánto hay desde el 2017 hasta que estrenas la película? Unos 7 años. ¿Cuánto hay de paciencia? ¿Cuánto hay de fe? ¿Cuánto hay de ambas cosas? ¿En qué proporción? Paciencia, mucha, porque cuando escucho la historia, indudablemente a veces me ponen los ojos como platos y yo digo, yo quiero contarla, porque además ya no es que te llame la atención cómo alguien puede renunciar a su vida en sus mejores años para hacer que para un bien común, es como que no te lo terminas de creer, ¿no? Sino que cuando a mí me cuentan la historia y yo ya me quedo con la copla, yo empiezo a pichearla en festivales, me encuentro con el CEO de Movistar, me encuentro con A3 Media, me encuentro con Warner, me encuentro con tal, y yo según le voy contando voy viendo que a todo el mundo le gusta. O sea, que la historia apetecía, con lo cual yo quería hacer. Y yo creo que lo más difícil, bueno, en esta película en concreto, hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar, pero realmente lo más difícil fue encontrar los compañeros de viaje que quisieran hacer la película que yo quería hacer. Porque al principio, pues bueno, intenté otros compañeros de viaje, otros coproductores, pues que querían contar otra historia, igual de respetable, pero era otra. Y ahí perdí un tiempo que luego gané, porque al final también pasa muchas veces y nos pasa a todos, que cuando no tienes muy claro lo que quieres contar y empiezas a intentar contentar a todo el mundo, al final lo que te pasa es que no contentas a nadie y que la película es un Frankenstein que no convence a nadie, ¿no? Entonces lo más difícil fue encontrar a los compañeros de viaje. Y una vez que ya estábamos alineados los compañeros de viaje, ya empezamos con esa búsqueda de la guionista, de la directora. Previamente he de decir, porque a mí sobre la pista me pone un policía, ¿no? Que es amigo. Y es verdad que yo lo primero que quería hacer era una documentación periodística, ¿no? De entrevistar a todas esas personas que formaron parte del operativo y acercarme lo más posible. Incluso intenté con ella. Ella desde el primer momento dijo que no, es decir, ella tiene mi número de teléfono y ¿Hablaste con ella? No, a través de la persona que me puso sobre la pista de esta historia y ella no ha querido. Pero es verdad que esta persona me dio un nombre de un periodista, que era un periodista que había trabajado en Interior toda la vida, que conocía muy bien toda aquella época de los años 90 y sobre todo que conocía a la gente del operativo. Entonces, antes de incluso que se metieran los compañeros de viaje, yo contraté a esta persona, ¿no? Que es Pablo Muñoz. Sería de BBC, ¿no? Sí, trabajó en el diario ABC, bueno, ha trabajado en distintos, no quiero meter la pata con su carrera profesional, pero ahora está en el diario ABC. Pero es Pablo Muñoz. Y la verdad que yo creo que fue un grandísimo acierto, porque al final, para acercarte a policías que ya no están en activo, pero que formaron parte del operativo, se tienen que fiar de esa persona de la prensa que se les acerca, ¿no?
y Pablo tenía el respeto de estas personas y fue clave en toda la ayuda para que luego pudiera construir el guión. Luego entraremos en Arantxa Echevarría, pero yo me acuerdo que me contaba cuando hizo la de Chinas, que fue el método que utilizó, es decir, primero ganarse la confianza de los ancianos chinos de Usera y a través de ellos y de los mediadores entrar ya directamente, porque si entraba directamente en la población china no se iban a fiar ya. ¿En qué momento entra? Bueno, los coproductores son Beta Films, que son Mercedes Gamero y Pablo Reveroles. ¿En qué momento entran? Y esto también pasará a Álvaro Ariza, que es la que también. Sí, Álvaro Ariza. ¿Cómo se llama la productora de Tino? Esto también pasa. Esto también pasará. ¿Estás seguro? ¿Y qué dificultades? Porque aquí entrocamos de nuevo con Airbag. Airbag tuvo un rodaje endiablado. Y me imagino que pasaba como en Casablanca, no sabías cómo iba a acabar aquello. ¿Qué dificultades vas encontrando aquí? Bueno, La Infiltrada me parece que ha sido un paseo comparado con Airbag. Yo es que en Airbag creo que conocía como a 3 o 4 cambios de equipos de dirección completos, directores de arte, yo no sé cuántos firman, ya no tengo memoria. Es que yo Airbag lo vine a hacer con un papelito escrito por Juanma Ulloa cuando mi jefe, Adrián Lip, iba a vender la película a Televisión Española y llevaba unas líneas escritas a mano, ¿no? O sea, que aquella fue muy dura, ¿no? Pero La Infiltrada ha sido dura. La Infiltrada ha sido dura y además ahora la gente pues ve que es un éxito y ya está. Y todo el mundo lo perdona y piensa que todo es súper fácil. Pero realmente La Infiltrada corría el riesgo de que no le gustara a los vascos. Si no nos lo hubieran validado los vascos, probablemente la película no hubiera sido lo que es. Corría el riesgo de que no le gustara a las víctimas. Hemos cuidado muchísimo la relación con las víctimas del terrorismo. Igual, si las víctimas se nos hubieran puesto en contra, probablemente la película no hubiera sido lo que es. Cuando la película la tuvimos rodada, lo primero que hicimos es llamar a Consuelo Ordóñez. Y bueno, incluso antes de rodarla, yo le llamé a Consuelo porque hay una secuencia en la película que se recrea el atentado de Gregorio Ordóñez. Y no solo eso, sino que se pone un cartel del PP de la época con la cara del actor, pero que era Gregorio Ordóñez. Entonces, nosotros nos pusimos en contacto con el PP de Vitoria, que era el que nos tenía que autorizar la utilización de su marca, y le pedimos el contacto también para ponernos en contacto con la familia de Gregorio Ordóñez, porque no queríamos rodarlo sin que ellos lo supieran. Nos parecía que te tienes que enterar antes de, ¿no? Y lo hicimos. Y además yo les dije, cuando la tengamos montada, os vamos a llevar a la sala de montaje para que la veáis. Y vamos muy alineados, tanto los productores como Arantxa, de si Consuelo o Ana, que era la viuda, o el hijo, hay algún plano que les parece de mal gusto o lo que sea, pues lo tendremos que quitar por respeto. También hemos cuidado mucho que, por ejemplo, hay una secuencia en la que Luis Tosar le está fichando a La Infiltrada, en la que surgió el debate de si utilizamos fotos de las víctimas o no utilizamos fotos de las víctimas. Y yo ahí estaba como súper cuadrada con que no quiero... Es que esa foto pertenece a alguien que tiene un familiar y no es necesario. O sea, lo podemos contar de palabra sin decirlo, que la gente se lo imagine y no hace ver nada. Y luego, con el atentado del funcionario de prisiones, pues también les enseñamos la película, porque también nos parecía que la tenían que ver ellos. No, es el funcionario de prisiones que se le pega un tiro y que no se dice el nombre de la película y que no lo voy a decir, pero que efectivamente es una persona que vive. Y bueno, le enseñamos la película a los familiares. Y la verdad que lo que nos hemos encontrado por parte tanto de los familiares del funcionario como por la familia Ordóñez es un apoyo incondicional diciendo se tienen que hacer este tipo de películas, se tiene que ver esto, la gente joven no puede olvidar que hemos tenido un grupo terrorista y no pueden olvidar lo que pasaba en aquellos años y hemos tenido muchísimo apoyo. Y luego otro de los riesgos también era, además de que las víctimas se hubieran podido poner en contra o que se hubiera podido poner en contra el pueblo, era que la película se hubiera politizado. Y hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, que no sea una película política. No lo es. Entonces, claro, ahora dices, bueno, es una película que ha funcionado fenomenal y todo el mundo analiza el éxito desde el éxito, pero te aseguro que no era una película fácil.
sea, he sido trabajado. Yo voy a hacer un inciso y contar una anécdota personal. Años 90, yo estuve de jurado en un festival en Vitoria, y lo que fue el antecedente del festival que era de televisión, que entonces en aquel momento también los mismos organizadores tenían un festival pequeñito de cine, años 90. Yo estaba en el jurado, y en el jurado también estaba la concejala de Cultura de Vitoria, pero de Cultura años 90. Y entonces, al salir un día de la sala, me dice, ¿quieres que te lleve? Digo, bueno. Y justo cuando me voy a montar en el coche, pone la mano delante de mí y ya el escolta se pone a mirar debajo del coche, yo me pongo a temblar, digo, bueno, a ver si por venir aquí a Vitoria a un festival voy a salir por los aires. La concejala de Cultura. Luego, cuando íbamos a las sesiones, me acuerdo que me dijo, mira, esta es la primera vez que voy al cine desde hace no sé cuándo, porque yo no puedo ir a un cine que haya público. Ahora porque estamos solos en este cine. Cuando iba al baño tenía que entrar el escolta primero y mirar el baño. Y cuando estábamos deliberando a qué película íbamos a dar el premio, yo estaba sentado en la cafetería pegado a la pared, el escolta estaba en la barra y el escolta lo más que podía hacer era librarle de un cachete. Entonces yo no hacía más que reproducir en mi cabeza el atentado de Gregorio Ordóñez, y yo pensaba, si entra aquí un señor ahora con un pistolón, ¿qué hago? ¿Me tiro debajo de la mesa? ¿Me tira por él? Años 90, concejala de Cultura, que no era ninguna cosa. Y es que no hace nada. Claro, lo digo porque la gente a lo mejor no se da cuenta hasta qué punto elevó la situación. ¿La policía colaboró en el proceso de investigación? La policía, o sea, lo que son los implicados dentro del operativo, que son personas que ya están retiradas por una u otras circunstancias, pues unos porque están jubilados, otros porque ya no están en la policía, sí que colaboraron. La policía como institución sí que nos apoyó para que los actores, por ejemplo, pues aprendieran a tirar y los llevaron a prácticas de tiro. Pero vamos, realmente la colaboración extraordinaria ha sido la del operativo un poco extraoficial, ¿no? A través de la policía. Ves, no maldad. Luis Tosán llevaba entrenamiento de Isabel, ¿no? Ya sabía tirar. Sí, Luis Tosán es muy curioso porque los policías le agradecían que esta vez hiciera de uno de ellos. ¿Qué es lo que no pudiste conseguir y que te queda un poco la espinita de qué pena que no lo vimos, mira que me esforcé? Pues la verdad es que lo conseguimos todo, porque como tú bien has dicho, el valor no existe, nada es imposible. Es más, queríamos rodar dentro del bar de la Cepa, que es donde mataron a Gregorio Ordóñez. Queríamos rodar en la mesa donde mataron a Gregorio Ordóñez, en el casco viejo de Donosti. Había habido, pues se habían mandado las asociaciones culturales pues determinados escritos para que la gente del barrio no colaborara con nosotros. Y la verdad es que rodamos sin ningún tipo de incidente y es que todo estuvo bien. Yo he dicho varias veces ya, si volviera para atrás, no cambiaría ni una sola de las decisiones que se han tomado con esta película. Mira, lo que me impresiona muchísimo del personaje es como una persona en la flor de la edad, que diría mi abuela, con 20 y tantos años, ya no solamente decide en sacrificar esos años, decide sacrificar el resto de su vida. Porque esto casi me imagino que es como la mafia, luego te buscan o te pueden buscar, porque me imagino que no. Y además, la tensión que tiene que ser estar todo el rato pensando, me puede pegar un tiro en la nuca sin que me dé cuenta, porque se han dado cuenta, porque tiene que ser horrible. Ahí te tengo que decir que, si bien no hemos conseguido hablar con ella, porque no ha querido, y yo lo entiendo, pero al final yo no la conozco, pero es como si la conociera, ¿no? Porque al final es que dentro del propio San Sebastián, fíjate que curioso, ¿no? Pero buscando a un profesor de tango para que le diera clases a Carolina y al que hace de Kepa, a Íñigo, resulta que había sido el profesor de tango real de ella. Él la conocía y tenía fotos de ella. ¿No fue por casualidad? Pero fue por casualidad, que luego hablando con amigos míos de allí de Donosti me decían, es que tampoco hay tantos profesores de tango en Donosti, o sea, tampoco es de tanta casualidad, pues sabes que lo minimiza todo bien, ¿no? Pero al final hemos ido conociendo a través de gente que la conocía, y luego para construir su vida hemos hablado pues con otros infiltrados, no con ella. Y es que lo que ha hecho esta chica tiene muchísimo valor.
no es ya porque todos hacen ese ejercicio de tener que renunciar a su vida y poner en riesgo la vida de sus familiares también. No, es que fueron 8 años. 8 años, como tú dices, de los 21 a los 29, que es cuando te echas un novio, cuando hay gente que empieza a tener hijos, cuando hay gente que empieza a establecerse laboralmente. Ya tuvo que renunciar incluso a hacer los propios exámenes de la policía para ascender, porque no, o sea, era una operación muy secreta que conocían muy pocos. Pero a mí lo que más me admira es que muchos infiltrados nos decían, estar 6 meses ya es un logro, interpretando a otra persona. Y ir y vivir, en este caso con los etarras, no tienes tu sitio donde esconderte para llorar si quieres llorar, ¿no? Hay 2 secuencias en el baño que son brutales. Esa secuencia del baño es brutal de dónde te desahogas, ¿no? O sea, tienes que dar a la ducha y ahí es donde puedes hacer un grito sordo que nadie te oiga, porque realmente no estás a salvo en ningún sitio. Es que lo que ha hecho esta chica, esta mujer ya, es brutal. Y para los que no hayan visto todavía la película o la vuelvan a ver, ¿cuál es ese momento que para ti es tu momento? Pues dentro de la película yo creo que la secuencia del baño que te acabo de decir, a mí me puso los pelos de punta cuando se enfrenta a Sergio Polo. ¿Y el coche? En el coche, la primera, que dices cómo ha tenido las narices sabiendo quién es, y además está rodado y ahí yo creo que Arantxa eligió un plano brutal, ¿no? Que estás dentro del coche y no sabes lo que está pasando fuera. Y en la casa cuando por el gato, ¿sabes? Se enfrenta a él y él la pone contra la pared. Yo solo vi rodar a ella y se me pusieron los pelos de punta. Y es que cada vez que lo veo en la película me parece brutal. Porque dices, este tío realmente la podía pegar un tiro. Y se quedaba más en el chopillazo. Han ido, esto, por primera vez se me olvidan los nombres. ¿Es David? Diego Anido es un actor que yo admiro mucho. En Fotogramas todos los años hacemos un gran reportaje que saldrá en el 9 de enero, que es la apuesta que hace Fotogramas, es relevo. Y cuando hizo Asbestas, le hicimos, y me pareció una persona muy inteligente porque se pagó el viaje en avión de Galicia para hacer la prueba de Asbestas. Es decir, es una persona, y cuando decías todo lo que se está contando, de qué casualidad que encuentran al maestro o al profesor de tango, hay por ahí alguna frase, creo que la atribuyen a los persas: la suerte está locamente enamorada de los eficientes. Hay una frase que Arantxa ha extendido y que hicimos nuestra, todo el equipo, que era lo que sucede conviene, ¿no? Había veces que teníamos renuncias, pero lo que venía era mejor. Ya está. Y en ningún momento se quebró esta intención de no es no, que te hubiera provocado el abandonar. Porque son muchísimos los proyectos que se inician, que no acaban, que se retoman años después por otro equipo. Es que tú, Juan, antes me has preguntado que si yo creo que si soy supersticiosa, y te he dicho que no. Pero yo sí creo en una ley metafísica, que es la de la atracción. Y yo, para mí, no pienso en negativo porque lo atraigo. Entonces, es que no concibo. Si yo voy a por algo, lo hago y lo consigo. Y no hay canción. Tú no habías trabajado antes nunca con Arantxa, ¿no? No había trabajado. A ver, pregunta de abogado del diablo. ¿Escogiste a Arantxa porque Arantxa escribe con TX? Bueno, Arantxa siempre hace el mismo chiste. Primero porque tenía el nombre de la infiltrada. Arantxa. Y luego porque era Kepa Echevarría, que tenía su apellido. Entonces dijimos, esto es una señal, tiene que ser Arantxa Echevarría. Esto es verdad, esto es verídico, pero no la elegimos por eso. La elegimos porque es mujer, la elegimos porque es vasca, la puse encima de la mesa, y esto hay que reconocerlo, Jaime Ortiz, de Antena 3, y nos pareció brillante elección. Y era la gente, pues claro, cuando dice, es que Arantxa se ha salido mucho de su círculo del confort, ¿no? Porque no ha hecho una película de las que estaba acostumbrada a hacer. Pero fíjate que había un amigo mío que había trabajado con ella en el CIF y me decía, es que el mejor capítulo del CIF es el que hizo Arantxa. O sea, que es que Arantxa es una todoterreno. Hablando de Arantxa, antes decía lo de Anido. Yo soy amigo de Arantxa desde antes de Carmen y Lola, de la primera película que hizo. Alguien entrevistaba a José Emilio Pérez Linares
empezó a estudiar, bueno, se matriculó de fotografía en Londres, pero se volvió antes, pagó el curso, pero no lo hizo. Me dice que no le gustaba el clima, que aquí no se encontraba. Y entonces Arantxa, sabes que estuvo viviendo en Australia. Y yo le decía, hombre, Arantxa, de qué maneras más próximas, más sencillas de aprender inglés. Y dice, sí, pero es que yo no me quería volver. Digo, me voy a ir a un sitio que sea muy difícil volver y que a la primera dificultad no pueda asaltarme la tentación de volver. Y no te equivocaste, muy la elección. Es que así es, Arantxa, o sea, reto que ve, reto que se tira por él y que lo hace. Lo de Australia la pega todo, vamos, no lo sabía, pero la pega. Y entonces ahora, este año también está Nina de Andrea Zobieta. Y entonces, ¿qué pasa? Que también las directoras están demostrando que no hay géneros techo cristal. Bueno, yo creo que eso se está consiguiendo Perdón, Nina, porque es una película de acción. Claro, a ver, yo creo que lo que se está consiguiendo con la discriminación positiva que está forzando la ley es bueno. O sea, estamos viendo que las mujeres están teniendo acceso a hacer películas que normalmente hubieran hecho hombres y que además no solo están teniendo esa oportunidad, sino que lo están haciendo bien. Y ya era hora, ¿no? Abogado del diablo. Hace años, no sé si te acuerdas, cuando se estrenó Las amistades peligrosas, coincidió en pantalla casi Valmont. Una era Stephen Frears, la otra era de otro peso pesado, Milos Forman, y de repente dos películas que no son remake, que son dos versiones de la misma obra literaria. A su vez estaba una versión francesa anterior de Roger Madame, y yo en aquel momento hice un reportaje. Y llamé a Gonzalo Suárez, al director, y él me dio una explicación que me pareció muy lógica. Dice, esto es que el cine se hace grande, que es como la sopra, que es como la música. Tú la novena sinfonía la puedes escuchar por Von Karajan, por otros. Es decir, la interpretación de lo mismo, lo que decíamos, distinto o eso. ¿En qué momento? Perdone, voy a quitar. Esto ha sido una señal, ¿eh? Vas a hacer una pregunta maliciosa y tu móvil te está diciendo ojo, ojo, ojo. No, te iba a decir, ¿en qué momento te enteras que se está haciendo una película sobre un tema similar, un fantasma de la batalla, que supone además, llama la atención de la prensa, porque es el regreso de Agustín Díaz Llanes detrás de la cámara, después de años de estar dirigiendo, escribiendo guiones, con Susana Abeitua en la... Pues yo creo que me enteré ya teniendo la valla de San Sebastián puesta a nosotros, no en este festival, sino en el anterior. Es decir, estamos en el... bueno, te quiero decir, ya con el guión escrito, con fecha de arranque de rodaje, y tampoco tenía muy claro, porque al final la gente, tú has puesto unos ejemplos que son más antiguos, pero es por tu bien, y no recuerdo cómo se llamaba la película de Antena 3, hubo dos películas, una de Mediaset y otra de A3 Media, que eran muy similares a una película francesa que tenía unos, es que no me acuerdo del título, que tenía hijos de diferentes, que se quedaban cada uno con hijos de diferentes religiones. No me acuerdo. Es habitual que de repente, esto al final es un hecho que está escrito en los periódicos, porque haya, bueno, pues cuando el operativo, cuando cae el Comando Donosti, sale publicado, ¿no? Y entonces yo no sé cómo le llega a Agustín Díaz Llanes esta historia. Ni sé en qué momento le llega. Yo lo que sé es que cuando yo me entero que esa película está circulando, esta película ya está para rodarse, ya tenemos, o sea, es que yo creo que fue en el mismo festival de San Sebastián cuando yo llamo a una persona de aquí que es representante de actores y me dice, ¿tú sabes esto? Y no tenía ni idea. Yo he hablado con las productoras de la otra película, que es un original de Netflix, que parece ser que va a salir en 2026, y lo que me dicen es que es un hecho ficción, o sea, es tú lees una historia y lo ficcionas todo. La nuestra tiene un 90% de realidad, está basada en la realidad. Creo que no son la misma película. No son la misma película, fundamentalmente, me decía Díaz Llanes, es la Guardia Civil. Es decir, lo suyo es un personaje inventado a partir de experiencias de la Guardia Civil
y aquí es Policía Nacional, la persona. Pero yo lo que quería, a lo que iba es, el productor, cuando se entera que alguien, otro productor está en un proyecto muy similar, has dicho Netflix, me has dicho que productores Juan Antonio Bayona, Belén Atienza, Sandra Mina, la Sociedad de la Nieve, es decir... Bueno, he dicho Netflix porque es uno de los que uno original, el productor es Netflix. Sí, Claro. pero cuando los productores... El encargo de producción se lo han hecho a Bayona y a Belén Atienza y a Sandra, que son maravillosas, que además estoy convencido de que habrán hecho un peliculón y que Agustín Díaz Llanes, ¿qué quieres que te diga? Pues te pones nerviosa, claro que te pones nerviosa, porque dices, o sea, ya el hecho de tú competir con cine independiente contra un original de Netflix que sabes que va a tener muchísimo más medios que tú, pues te pone nerviosa, ¿no? Pero dicho lo cual, no nos rompió para nada nuestro calendario. Nosotros ya teníamos puesta la valla el año pasado, La Infiltrada próximamente, ya teníamos fecha de rodaje, ya teníamos incluso fecha de estreno y hemos estrenado cuando teníamos que estrenar y ya seguimos. No, iba el momento ese, ¿sabes? Cuando se rodó Waterworld y tenían un problema que hubo un temporal tremendo y les llegó todo el decorado. Entonces hay un momento, ¿qué momento es en el que el productor tiene que seguir hacia adelante porque pierde más que lo que ha perdido ya si no sigue? Que el punto de no retorno, sí. Que es como digo yo, cuando los aviones desplegas y hay un momento en el que ya si hay una avería no puedes dar marcha atrás y tienes que tirar para adelante. Indudablemente para mí ese punto de no retorno estaría ya en el momento de inicio de rodaje, o sea, ahí ya las pérdidas serían brutales, porque tú ten en cuenta que al final nosotros financiamos con preventas que solo se hacen efectivas cuando tú entregas la película. Entonces, tú has financiado esos contratos en el banco, pero si tú no entregas esa película, el crédito lo tienes, el préstamo lo tienes, lo tienes que devolver, pero no te van a pagar esos contratos que tú has descontado. Con lo cual, cada semana de preparación que tú haces ya pierdes dinero, pero ya en la -1, como digo yo, antes del rodaje, ahí ya serían las pérdidas brutales. Entrevistaba hace un par de días a Marta Velasco y me decía, no, es que lo de trabajo de productor, cuando llevo a los niños al colegio, las demás madres me dicen, pero ¿tú qué haces en las películas? Entonces, el trabajo del productor empieza en el minuto -0 cuando acaba. Ella me decía, creo que cuando amortizaba. Bueno, yo creo que no acaba nunca, porque es que luego después pues se siguen haciendo ventas internacionales, se tienen que seguir entregando materiales, de repente te piden una lista de diálogos de, yo qué sé, pues hace poco me pedían de Torrete 1, ¿no? Y tienes que estar buscando, porque claro, ¿quién tiene todos esos materiales? ¿Quién tiene en la cabeza todas esas películas? Entonces, la labor de productor realmente es como la labor de un hijo. Tú tienes un hijo y desde que lo tienes hasta el final de tus días, y pienso que siempre sea el final de tus días, haces que tiene que ser así, que el de tu hijo, eres madre. Pues yo creo que con las películas pasa lo mismo. Pues esta señora que está aquí, que la señora no existe, en este momento es la productora de las 2 películas que en este momento son las más taquilleras del cine español de este año. Y la quinta también, ¿eh? Que son Padre No Hay Más Que Uno, 2, número 4, La Infiltrada y no sé cuál es la quinta. ¿No? La familia Benetton. Ah, bueno, claro, la familia Benetton. Abogado del diablo, ¿sientes que se reconoce todo el esfuerzo que habéis hecho desde Bowfinger? Estamos recordando el estreno inmediatamente después de la pandemia de Padre No Hay Más Que Uno, 2. Estamos recordando este dato que acabamos de dar. ¿Sientes que en España se reconoce por parte de la industria este esfuerzo? Quien lo tiene que reconocer, que son las salas de cine, que son, yo creo, los principales beneficiarios de la apuesta que desde Bowfinger siempre hacemos, porque es verdad. Es decir, nosotros nunca hemos llevado una película directamente a las plataformas, sí que se nos reconoce. Y luego desde la industria, pues depende de con quién hable. Yo creo que hay gente que no lo valora porque no es capaz de ver a medio y largo plazo. Yo cuando hay mucha gente que me dice es que la ventana de cine se tiene que recortar, porque al final, pues si tú recortas la ventana de cine, a día de hoy hay veces que te pagan un poco más de dinero. Entonces, pues yo lo entiendo, individualmente lo entiendo. Digo, tienes una película de pérdidas y si te va a caer un poco más de dinero porque rebajes unas semanas la exhibición en cine,
pues yo lo entiendo desde el punto de vista individual, pero creo que desde el punto de vista colectivo, al final, si todo se recorta, no tiene valor. Y si no tiene valor, lo que hoy te pagan, mañana no te lo van a pagar. Por eso, desde AECine, y yo personalmente creo que la ventana de cine es importante que se proteja. Luego otra cosa es si tiene que ser 6 semanas, 7, 8, 10, ahí no nos ponemos de acuerdo. Pero nosotros somos de intentar que nuestras películas tengan la mayor ventana de cine posible. Entonces está en la junta, la última ya. Entonces está en la junta directiva de la academia. Y lo que voy a decir ya es una opinión que puede caer mejor o peor. A mí me cae muy bien Santiago Segura, lo admiro mucho porque además comparto con él la pasión. Bueno, todos los que nos dedicamos a esto tenemos pasión por el cine. ¿Tú no crees que los Goya, si no se quiere premiar la película, si se considera, por lo menos... Mira, yo en fotogramas, cuando soy periodista, jamás doy opinión. Cuando hago entrevistas, voy a favor de la película. Cuando soy crítico, jamás pongo sobre 5 estrellas, nunca pongo menos de 2. Si no me gusta nada la película o me parece ociosa, 2, por respeto, porque yo sé que detrás hay mucha gente trabajando. ¿Tú no crees que por lo menos los técnicos o cosas que están muy... los títulos de crédito que ponían en el torrente, maravillosos, ¿tú no crees que nos voy a... No la academia, porque eso es una bobería. La academia no existe, la academia es una suma de casi 3.000 personas. ¿Tú no crees que es un poco acicatera en las nominaciones? Totalmente, yo creo que Santiago Segura no es valorado por el sector, o sea, por la industria, por la academia, no por la academia, ojo, por los académicos, porque la academia sí que le dio la medalla de oro. No se le reconoce. Yo, por ejemplo, viví con el Torrente 4, que fue una película muy compleja, que la hicimos en 3D, que yo tenía compañeros míos franceses que me llamaban y me decían, pero Marilu, ¿habéis hecho algún corto en 3D alguna vez? Y yo decía, no, que estuvimos en Los Ángeles sentados con Pace para traernos técnicos de Pace para poder hacer una película que nunca se había hecho en España y ninguna comedia se había hecho en Europa en 3D y ni siquiera estuvo nominada a efectos visuales. A nivel técnico los torrentes son brutales. La dirección de producción de los torrentes era brutal. O sea, yo he rodado la Gran Vía de Madrid en Buenos Aires porque no podía meter en la Gran Vía de Madrid un helicóptero o porque no podía ir con un camión colgado torrente en la Gran Vía ni en ninguna ciudad de España y me he tenido que ir a Buenos Aires a hacerlo. Y ni la parte técnica. Pero luego voy ya al personaje de torrente. O sea, el personaje de torrente... ¿Cómo no puede estar nominado si luego se nominan personajes que limitan? Yo creo que Santiago, y luego a nivel de dirección, o sea, me vas a disculpar, hay muchísima gente que intenta hacer las películas que hace Santiago como director, y no lo consiguen. Es que no es nada fácil tener el tiempo de la comedia. Es que no es nada fácil manejar como maneja él, el cuándo y el cómo y dónde tiene que entrar el chiste. A guión. O sea, hacer un guión de una comedia es de lo más complicado que existe. Entonces, claro que creo que Santiago y las películas de Santiago, muchas producidas por mí, que no son valoradas por los académicos, pero son académicos. Te quiero decir que no es una academia como entidad a la que respeto un montón, porque he formado parte de su junta directiva hasta que ya no he podido más, porque gracias a Dios tiene que haber cambios. Es que los académicos pues muchas veces votan o votamos, ¿no? Yo voy a hacer autocrítica conmigo. Votamos no tanto pensando en la calidad o en lo justo, sino a lo mejor pensando en quién me cae bien, quién me cae mal, quién me da trabajo y quién no me lo da. Pues hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que es muy ilustrativo y es maravilloso que alguien que lo hace tan bien nos cuente cómo hay que hacerlo. No, por lo menos para intentarlo. Bueno, yo como académica me incluyo dentro de los trabajos mal, ¿no? Y es un lujo. Aquí en el Festival de Cine Europeo de Sevilla está David Putnam. Tú si hubieras nacido en el Reino Unido, a lo mejor hubieras... Tuve la suerte de entrenarle con Manuel, el director de Manuel Cristóbal, el director del Festival de Cine de Sevilla, el otro día, el Giraldillo de Honor, que yo me quité el sombrero con este señor, por cierto. Tengo que dar la enhorabuena al Festival de Sevilla, tengo que dar la enhorabuena a Manuel Cristóbal, porque ahora está apuesta por el productor. Los guionistas han tenido que hacer mucha labor de visibilización de los guionistas, que es verdad que se había perdido,
Ahora tenemos que hacer visibilización del productor. Sin el productor, o sea, el cine es un trabajo de equipo, pero el productor, es que sin el productor no hay equipo, Sin batería. no hay nada sin batería. No, me decía Manuel Cristóbal que yo creo que puede ser el primer productor, por lo menos en España, que está al frente de un gran festival, no de lo pequeñito, de un gran festival. Diciendo que los productores estamos acostumbrados a afrontar problemas y a ponerme a favor de iniciativas. Y yo creo que es lo que necesita, y sobre todo Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Yo creo que está. Y además os digo una cosa, y Manuel lo sabe, desde la asociación, no desde la nuestra, sino desde muchas, estamos haciendo la reivindicación de todos esos festivales en los que se invita a la película. Cuando te invitan a la película, el productor puede decir, te la dejo o no te la dejo, porque la película es del productor. Y de repente el productor se ve ahí mendigando que le den la entrada. Y dices, o sea, es que no me lo puedo creer, te estoy dejando mi coche y ahora para llevar tú a mi actor, al que he pagado yo, pero yo no puedo estar. Hombre, debemos de tener un poquito de conciencia en los festivales de que las películas son de los productores y de que no se nos pueden hacer esos feos, que ya sabemos que el glamour de la alfombra lo ponen los actores, que lo sabemos, que somos los principales interesados en eso. Un poquito de respeto, hombre. Aquí tenemos todo el respeto del mundo. Muchas gracias. Gracias.